Good morning para cada uno de ustedes. En el mundo existen dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y usted dirá, ¿en serio? Yo pensé que todos éramos hijos de Dios. Pues no, todos somos creación de Dios. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. También vamos a encontrar una referencia en Efesios 2:10 y yo le invito a que usted busque en la Biblia lo que dice. Pero no todos somos hijos de Dios. Veamos lo que dice Primera de Juan 3:10 y le invito a que lea. Y dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y esto está hablando de otra persona con la que se ha conocido en la fe y los dos creen en Jesús. Lea el verso 8 más abajito que dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Ahora bien, hay algunos que aunque son malos y aborrecen a Cristo, dicen ser hijos de Dios. Y también dicen todos somos hijos de Dios. Pero no es eso lo que enseña la palabra. Mire lo que dice Juan en el capítulo 8, verso 42 al 44. Y yo le invito a que usted busque en su Biblia. Jesús entonces dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y el verso 43 dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Así que esto describe al diablo y a sus hijos, que son los que le siguen. ¿Cuál es el espíritu que hay en los hijos del diablo? Le quisiera preguntar yo a usted. Era el mismo que había entonces en Efesios 2, capítulo 1, 3, que vamos a leer. Y él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y mire el espíritu que hay en los hijos del diablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que hay en los que no son hijos de Dios, desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, hablando de los que ahora somos hijos de Dios, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, que solo nos indica a pecar, y de los deseos de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que por eso nosotros no nos podemos jactar, porque nosotros los hijos de Dios antes éramos iguales. Ahora bien, ¿qué hacer para ser un hijo de Dios? Pues usted debe recibir la palabra y ponerla por obra y seremos adoptados por Él. En Juan 1, verso 12 dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, vamos a leer lo que habla Romanos 8, del verso 14 al verso 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual ahora clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Dios. Ahora bien, si te sientes que eres desobediente y crees que eres hijo del diablo, pues quiero que usted sepa que no le gustará escuchar la palabra. Mire lo que dice Juan 8:47. El que es de Dios escucha la palabra de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis la palabra, porque no sois de Dios. Si somos de Dios, hemos sido santificados en Él y limpiada la mancha de nuestro pecado para ser adoptados hijos de Él.
Entonces somos hijos porque Él nos adopta, sí. Vamos a leerlo en Efesios 1, verso del 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Y esto no quiere decir que no hay pecado, sino que cuando recibimos a Jesús, somos santos y sin manchas delante de Él. Oiga bien, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria, para la gloria de su alabanza. Por su gracia, Él nos hizo aceptos en el amado. Así que quiero decirle que los que hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de ser creación a ser hijos. Hemos pasado de ser creación y nos ha hecho legítimamente sus hijos a través de la adopción por el sacrificio de Cristo. ¿Qué debo de hacer? Dice usted. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, en aquel día, cuando nos toque partir de este mundo y nos presentemos delante del Señor, la Biblia enseña que los libros serán abiertos. Y dice que el que se encuentra escrito en aquel libro, no en este, sino en el libro de la vida, entonces dice que moraremos con el Señor para siempre. Dios nos ha regalado vida. Dios le ha hecho nacer. Dios ha querido que usted nazca con un propósito santo y divino. Yo le invito a usted a que reciba ese espíritu de amor y pueda caminar en obediencia y pasar de muerte a vida y pasar de ser creación a ser hijo de Dios. El vivir con un corazón agradecido, el querer entender que fuimos creados para alabanza de su nombre, para adorar y exaltar su nombre, nos regala un lugar especial en el cielo, no porque no lo merezcamos, no porque ya no pecamos, sino porque por haber recibido a Jesucristo, cuando nosotros nos presentamos ante el Padre, Él se presenta primero y dice, ellos han sido comprados por mi sangre. Y entonces somos aceptos en ese amado que se presenta antes de que Dios nos vea. Y entonces Jesucristo nos hace santos y puros para estar delante del Padre. Y le invito a que esto pueda ser así también con usted. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente en esta linda semana. Bendiciones.